¿Qué tal, amigos? Desde Huaraz, capital de la región Ancash, en el callejón de Huaylas, la cordillera tropical más alta del mundo, los saluda Guido Duarte Plata, acompañado como siempre con María del Pilar Sánchez. Pilar, muy buenos días. ¿Qué tal, Guido? Muy buenos días también a nuestra audiencia que nos sigue a partir de estos momentos. En verdad, muy contentos de las noticias que se están dando a nivel nacional. En el caso de Perú, en Tarapoto, Cusco, muy felices porque justamente la película Transformen va a ser la van premier este 7 de junio y nos alegra mucho el hecho de que se consideren los paisajes de Tarapoto y Cusco para promocionarse a nivel internacional. Cómo no, cada vez más importante, cada vez que vemos nuestros paisajes en la pantalla chica, difundiéndose a nivel internacional. Nos agrada y nos satisface. Vamos con nuestro segmento. Esta semana se cumplieron las audiencias locales y regionales. En el marco del cumplimiento de la ley, esta semana se desarrollaron las audiencias públicas en la que funcionarios de los gobiernos locales y la gobernación regional dieron cuenta del estado de sus administraciones para que la población esté informada de lo que acontece en el marco del cumplimiento de los planes de desarrollo local y regional. A 5 meses de haber iniciado sus gestiones es poco a casi nada, en algunos casos, lo que han avanzado. Ello debido a que no encuentran el norte de los sueños de las poblaciones locales y regionales. Una cosa es ver desde afuera y otra es estar en el meollo del problema. La campaña ya quedó lejos. Esta fue en octubre del año pasado, pero pareciera que algunos, como es el caso del gobernador y sus funcionarios, aún continúan con la campaña. En cuanto al gobierno distrital de Independencia, no pudimos asistir, pero hemos podido apreciar a través de las redes las más de 3 horas que duró esta audiencia, en la que inobjetablemente su alcalde, el profesor, abogado y periodista Ladislao Cruz Villachica, se lució en su informe claro, concreto y preciso, con la única ausencia de no haber identificado con nombre propio a los responsables de la pésima gestión que encontró al asumir el cargo. Y como dice el viejo dicho popular, el que calla, otorga, por lo que nos deja la sensación que aún la impunidad continúa, a no ser que recién se esté implementando los procesos o es porque se pretende cubrir a los responsables. Cuidado, que esto puede ser un boomerang más adelante. El 31 de mayo, día de recordación a los caídos en el sismo de 1970, mediante la plataforma municipal seguimos de cerca la audiencia de los gobernantes de nuestra ciudad. Al respecto, debemos decir que nos sorprendió nuestro alcalde, el profesor y periodista deportivo David Rosales Tinoco, con un mensaje más pausado pero enérgico y un llamado a la responsabilidad ciudadana en la que compromete su gestión en un trabajo abierto con miras a las necesidades de la población y a engrandecer nuestra ciudad capital de la región Ancash. La exposición del estado situacional y las proyecciones de trabajo correspondió al gerente municipal, quien dio un informe detallado de cómo se encontró el municipio en sus diferentes áreas y las acciones que se viene emprendiendo. Fue claro en señalar que su exposición estaba referida especialmente a los meses de julio a diciembre del 2022 y las proyecciones que se han tomado en el seguimiento y fortalecimiento de las acciones positivas de la corta gestión de Aníbal Romero Sánchez al frente de la Municipalidad de Huaraz, donde existen logros verificables, lo que ha permitido que el Ministerio de Economía y Finanzas los premie con una asignación extraordinaria de más de 9 millones de nuevos soles, lo que no resta que la gestión de Romero Sánchez sea denunciada por los apoyos brindados al mejoramiento de la vía Arrata-Quenoa. En líneas generales, muy bien, el gerente en su exposición quedan claros muchos aspectos que la ciudadanía quería conocer, quedando lo único que debe ser informado en la siguiente audiencia: quiénes son los funcionarios que han cometido falta administrativa o han delinquido y cuáles son las empresas que han incumplido con la ciudad, donde a muchos de ellas se les haya cancelado por servicios que no han cumplido y en otros casos que no han estado a la altura de la profesionalidad requerida. La población tiene derecho de saber quiénes son para que reciban el castigo moral y el judicial que corresponda. Solo así nos sacudiremos de la lacra de la corrupción.
Lo criticable se produjo casi al final de la audiencia, donde el ciudadano y comunicador Percy Ángeles hizo una serie de críticas aceptables para la población, pero que no fueron del agrado del gerente, quien propinó un golpe bajo con una denuncia no sustentada y que motivó al reclamo del ciudadano pidiendo pruebas y que se irán al Poder Judicial. El pleito continuó en los pasillos con una intervención de funcionarios que nada tienen que hacer en estos casos y de lo contrario no existen garantías que deben de ser sancionados. De lo contrario no existen estas garantías de apersonarse a la municipalidad. En lo que respecta al gobierno regional, estuvimos desde 1 hora y media antes de su convocatoria, esperando con expectativa lo que iba a decir el gobernador en esta cita, cuyos temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas están establecidos y estos deben ser presentados de manera articulada y tomando como eje principal de referencia el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Estos temas abordan como mínimo los siguientes aspectos: nivel de ejecución presupuestal para el cumplimiento del plan operativo institucional. De igual manera, el nivel de ejecución de los proyectos de inversión, inclusive la aprobación en el marco del presupuesto participativo, gestión de principales programas y o servicios públicos específicos con indicadores de cobertura y calidad, planes de mejora institucional sobre la calidad de los servicios, pero nada de esto se tocó. El gobernador hizo una propia exposición, pero más parecía campaña política. Por el contrario, debemos señalar y recordar en voz alta a nuestro gobernante que la campaña acabó hace ya 10 meses atrás. Es ahora el gobernante y debe de actuar como tal. Lo propio debemos decir de sus funcionarios que como geishas le brindan adoración y pleitesía, cuando lo que tenían que decir era concreto y con realidades. Recuerden que callar por más de 5 meses y no identificar con nombre propio a los funcionarios y empresas responsables de la pésima gestión es sinónimo de impunidad. Al respecto, esperaremos saber en la siguiente audiencia las medidas concretas para no seguir llorando sobre la leche derramada y no porque se diga que lucharán al pie firme contra la corrupción van a ser inmaculados. En las 3 audiencias se han notado un bajo nivel de participación ciudadana, la que se debe principalmente a la pérdida de confianza que la ciudadanía mantiene con las autoridades e instituciones públicas, aunado a la falta de información y organización para promover dichas prácticas. Debemos señalar que la región Ancash en los últimos años parece haber producido gobernantes de centina, escúchelo bien, gobernantes de centina que hoy por hoy tienen a nuestra región sumida en el más completo abandono, donde millones de soles, tan solo de las transferencias de canon minero, han pasado por sus arcas y han ido a parar a billeteras ajenas. De estas perlas negras en las que nada se aprende, donde sus contravirtudes constituyen un mal ejemplo para nuestros jóvenes. Debemos erradicarlas indudablemente y lo más pronto posible. Para ello se debe decir al pueblo ancashino quiénes son, con nombre propio, los funcionarios, trabajadores y empresas corruptas o que por ignorancia o mediocridad no han respondido a la confianza depositada por la población en su desempeño funcional o empresarial. Solo así habremos iniciado el camino de la desratización del gobierno regional y será finalmente la justicia la que tiene que sancionar con las penas que se merezcan. Esto desde luego es nuestro punto de vista. ¿Y usted qué opina? Bien, hemos dado un pequeño resumen de nuestro editorial que en esta semana nos parece importante tratarlo con ustedes. Ahora proseguimos con el siguiente segmento. El Día Nacional de la Papa. El pasado 30 de mayo se celebró el Día Nacional de la Papa, tubérculo andino que hasta hace algunos años atrás tenía a nuestra región Ancash como uno de los principales productores. En la actualidad el Perú produce alrededor de 1.300.000 toneladas métricas, mientras que en Ancash solo alcanzamos el 2%, es decir, unas 26.000 toneladas métricas, que a razón del consumo promedio del peruano de 80 kilos persona por año, la producción regional no alcanza a cubrir siquiera la demanda interna. La papa es un producto originario del Perú, cuyos primeros vestigios
de papa poseen más de 8.000 años de antigüedad y fueron encontrados durante unas excavaciones realizadas en las cercanías del pueblo de Chilca, al sur de Lima, en 1976. La invasión española en 1532 puso fin a la civilización inca, pero no a la papa, porque a lo largo de toda la historia andina, la papa en todas sus formas ha sido profundamente un alimento del pueblo y ha desempeñado un papel central en la perspectiva andina del mundo. No olvidemos además que también pudo contribuir con la hambruna hace muchos siglos atrás. Desde ese momento y con el correr de los siglos, la historia de la papa ha estado relacionada con el desarrollo de variedades adaptables a diversas condiciones ambientales y con su ingreso en forma exitosa en casi todos los países del planeta. Por lo tanto, es deber de nuestros funcionarios y la universidad ahondar sobre la investigación genética de la diversidad de variedades de papa que posee nuestra región. Para recuperarla indudablemente, porque estamos enterados que Irlanda el año pasado ha realizado el primer foro, el primer congreso mundial de la papa, cómo ha salido nuestro producto. De igual manera está sucediendo con la quinoa, de manera que tenemos que tener mucho cuidado. Jurado Nacional de Elecciones traslada petición de ciudadanos sobre vacancia del alcalde de Huaraz. Por la presunta infracción al numeral 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que a la letra dice restricciones de contratación. El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. Se exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de trabajo que se formaliza conforme a la ley de la materia. El ciudadano Edwin Richard Vargas Ayala presentó ante el órgano electoral esta petición. Tal como lo establece la ley electoral, el Jurado Nacional de Elecciones ha corrido traslado para que el gerente municipal convoque a sesión extraordinaria de consejo dentro de los 3 días hábiles de recibido este petitorio, para que sea el pleno del consejo el que evalúe, determine y si hay o no lugar a la denuncia, lo que a vista de otras solicitudes similares en otros puntos del país, esta no prosperaría por inconsistente. Sustentación de pedido tendría que ser contundente, de lo contrario estaría pasando al archivo. Este es un tema para los abogados. Al parecer más son los ruidos que las nueces. Así es, y estaremos al pendiente, a la expectativa justamente para poder informarles a través de este espacio Conversando con el Pueblo. Bien, hoy inauguramos también un espacio importante que tiene que ver los jóvenes conversando con los jóvenes. Es justamente con la intervención de las alumnas del 4º ciclo, quienes se han convertido en nuestro apoyo también dentro del programa, quienes estarán tratando el tema del sismo, si mal no me equivoco. Bien, vamos a darle la bienvenida y le pedimos a Yeye, justamente en los controles, que pueda hacer la presentación respectiva. ¿Quién entra? ¿Vamos a pasar acá?
buenos días. Nos encontramos con el periodista y escritor Alex Cordero Cuisano, periodista y escritor guaracino. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Cinia. Muchas gracias por la invitación y estar presente en este interesante medio de comunicación. Bien, mira, el hecho de que hayamos invitado y toda esta situación es debido a que justo este 31 de mayo fue el recordatorio de los 53 años del terremoto de Yungay, que también ocurrió en Huaraz como en Lima. En este caso, como para todo nuestro público, comentamos que aquí Alex Cordero ha escrito un libro llamado Bajo el Huascarán, libro que nos habla sobre esta situación, el terremoto desde diferentes puntos de perspectivas. Díganos, ¿cómo es su trayecto en el periodismo, en su carrera? Bueno, particularmente yo me formé en la Universidad Nacional de Santos, Chimbote, y ahí tuve la oportunidad de salir al extranjero y radiqué en Madrid y Barcelona por varios años, y desde ahí siempre he tenido ese amor por la lectura, ¿no? Creo que quien desea ser escritor primero tiene que ser un buen lector. Y en ese camino escribí un primer libro denominado La Pasión de Miguel Zbigniew, que relata un poco cómo Sendero Luminoso terminó con la vida de dos frailes franciscanos en el distrito de Payacoto, provincia de Huaraz, pero también con dos alcaldes, el alcalde de Payacoto y Cochabamba, en la época muy delicada del conflicto político-social en nuestro país en los años 80-90. Y ya en 2017, pues, como tú lo tienes que ese libro, se pudo publicar este libro Bajo el Huascarán, que es una crónica con testimonios inéditos respecto a lo que ocurrió en el sismo del 70, un evento que recién hace unos días hemos recordado, seguramente las autoridades, la población, pero también los deudos, ¿no? De que eso fue un evento muy trágico y en verdad para mí fue un placer poder publicar este libro, pero también me llamó mucho la reflexión respecto a los testimonios orales, ¿no? Claro, y bueno, así como ha escrito Bajo el Huascarán y el otro libro que nos menciona, ¿cómo ha sido su trayectoria durante todo esto del tema del mundo de la escritura? Bueno, como te comentaba, yo leo bastante, ¿no? Al día 2-3 horas, y eso me permite estar conectado con esos mundos que crean los grandes autores internacionales, nacionales, también regionales, ¿no es cierto? Y esto me permite a mí poder ver algunos ejemplos que son muy fuertes, digamos, en el mundo de la escritura, para yo mismo buscar también temas que son de interés de la comunidad ancayeña, ¿no? Publiqué un primer libro en 2015, un segundo libro en 2018, y finalmente en 2020 Bajo el Huascarán, y estamos también a puertas ya de publicar un cuarto libro, pero como te comento, este proceso lleva muchos años, lleva mucha dedicación, y a veces uno quisiera escribir pues de todo, ¿no? Pero también parte por lo que uno tiene que ser un poco rescatado en el momento de la investigación, no solo necesariamente escribir, sino también investigar bastante. Claro, y ahorita, bueno, en todos tus años de periodista, como escritor, ¿cuáles han sido los momentos más importantes para usted? Los momentos más importantes para mí considero yo que han sido tener el don de escucha, ¿no? Porque mis obras son crónicas, son testimonios reales, y uno tiene que tener el don de escucha para saber hacer la empatía con a quien estás entrevistando, ¿no? Ponerte en el lugar del otro para conocer cómo vive, cómo siente esta persona después de lo que le ha ocurrido. Por poner un solo ejemplo, ¿no? Conmemorando el sismo del 70, en el año 2018 yo viajé mucho a la provincia de Yungay, hice muchos viajes para poder entrevistar a los sobrevivientes, y al momento de entrevistarles entendía que todavía había un dolor internamente de la gente, ¿no? El sufrimiento, la angustia, el temor de lo que había ocurrido con la avalancha que sepultó el pueblo de Yungay está vivo todavía en la memoria de mucha gente. Eso realmente para mí fue muy conmovedora, porque la gente lloraba, o al momento de estas entrevistas le caían lágrimas. Entonces tenía que cortar la entrevista y de alguna forma tener mucho tino para continuar la entrevista, o en su momento cortarla, ¿no? Y decirle, oiga, recupérese tranquilo, nos tomamos un agua, nos comemos después de un chochito. Después, que le pasaba, uníamos la entrevista. Entonces, creo que este proceso para mí es muy importante y me dejó muchas lecciones. Bueno. Y hablando un poquito más, ya adentrándonos a su libro Bajo el Huascarán, ¿qué fue lo que le inspiró para poder escribir esta crónica?
El año 2017, cuando yo ocupaba el cargo de prefecto regional, viajaba mucho a las provincias del interior de la región Ancash por motivo del trabajo. Llegué a Yungay en una oportunidad, a una actividad, digamos, de trabajo, y en un almuerzo me topé con varios tenientes gobernadores de la zona, ¿no? Y uno de ellos, me acuerdo muy bien, empezó en el almuerzo a contarnos su testimonio. Yo me quedé perplejo de la narrativa oral que tenía el señor. Y le dije, oiga, Leo, ¿no le gustaría a usted brindarme su testimonio? Y se rió y me dijo, cuando usted guste. Y llegando a casa le dije, oiga, tantos testimonios orales que hay todavía vivos en la memoria colectiva de los ancachinos, y un libro más no estaría de mal, no estaría mal, ¿no? Entonces voy a escribir estas historias que todavía me parece que no han sido escritas en ese momento. Y de esa manera pudimos publicar este libro, terminado bajo Huascarán, por el significado que significó para mucha gente en Yungay lo que había ocurrido con la avalancha que se desprendió del pico norte, ¿no? De este nevado tan hermoso, tan fascinante, pero también tan peligroso para la provincia de Yungay. Claro. Y bueno, ¿cuánto tiempo le tomó realizar esta investigación? Ya que, como usted menciona, eran tantos testimonios que se tenían, orales como escritos. Yo empecé en 2017, lo culminé aproximadamente en febrero de 2020, antes de que empiece la pandemia, y cuando estuvimos a punto de publicarla llegó la pandemia, no se pudo publicar por el tema de la imprenta. Lo publicamos, me acuerdo todavía, me parece en octubre del 2020, porque este libro iba a ser un homenaje, ¿no?, a los 50 años del sismo del 31 de mayo, y un aproximado de 3 años me tomó, ¿no?, poder recopilar información, porque no solamente hice ir a Yungay y entrevistar a cualquiera, ¿no?, sino hay que buscarlos, hay que tener mucha paciencia de esperar a la gente, porque algunos todavía siguen cultivando sus campos, hay que esperarlos en las tardes, algunos de ellos viven, por ejemplo, en Trujillo, tuve que viajar a Trujillo a hacer las entrevistas, muchos en Lima, en el distrito más grande que tiene la ciudad capital, como es San Juan del Lurigancho. Mi internet ahí, por ejemplo, 2-3 días para entrevistarlos, pero una vez también que tienes la entrevista, Cinia, no es igual porque tienes el material y estás luego transcribiendo y te das cuenta que como que no encaja la historia, ¿no? O sea, hay que volver y eso es, en verdad toma mucho tiempo, ¿no? Pero lo satisfactorio es que ese proceso nos sirvió mucho. Claro, bueno, para ya ir finalizando con la entrevista, si los jóvenes como adultos que quisieran adquirir este libro, ¿dónde pueden encontrarlo? A nivel nacional, con peruanos.com. Este libro ha sido editado por Ornitorrinco Editores, de nuestro amigo Ricardo Ayón. Tiene el prólogo de Omar Robles. Y en Huaraz lo pueden ubicar en la Casa de la Cultura Orlando y Loncho, de nuestro amigo Omar Robles. En librerías Quilla. También está en la librería Jean-Pierre. Y también aquí en el Centro Cultural, en la librería Hirk, ¿no? Así que en los lugares en Huaraz lo pueden ubicar tranquilamente. Yo, verdad, estoy satisfecho porque este año se han vendido, según la editorial, más de 500 copias solamente en Huaraz, porque hay varios colegios que lo han mandado leer, ¿no? Y también en Chimbote, a través de la colega Mariela Elfio, ¿no?, que se han distribuido una cierta cantidad, y espero que no por mí, sino por la trascendencia del material histórico, se vuelve relevante, y ojalá que mucha gente siga interesándose en conocer la historia, Cinia, porque un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirlo. Muchísimas gracias, ha sido todo esto por la entrevista con Alex Cordero. Y bueno, ya saben, si quieren adquirir esta obra, se llama Bajo Huascarán, una crónica que relata la historia de Yungay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
Muy bien, agradeciendo siempre a Alex Cordero, quien ha estado hoy día invitado dentro de este segmento, Los Jóvenes para Jóvenes, conversando con los jóvenes. Importante en verdad, en las próximas semanas seguiremos mejorando. De todas maneras, siempre compartiendo, contribuyendo dentro de este segmento de Los Jóvenes para Jóvenes. Ahora vamos a presentar también una entrevista de fondo que ya estuvo anunciada a través de las redes sociales y tiene que ver con la conciencia social y el cuidado del medio ambiente. Los problemas medioambientales han tenido su origen en la falta de previsión con que se lleva a cabo las actividades industriales, comerciales y urbanas, y su alcance puede ser local, regional y global. El efecto invernadero, la destrucción paulatina de los ecosistemas, el consumo poco racional de los recursos naturales y el crecimiento de la población urbana son solo algunos de los problemas que comprometen a la presente generación y condicionarán el desarrollo y bienestar de las generaciones futuras. En ese marco, hoy contamos con la presencia de Liz Huanca León, especialista en gestión ambiental, para conversar sobre el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad de la sociedad, adelantándonos, lógicamente, a este Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Debemos indicar que además Liz Huanca León tiene una maestría en Ciencias e Ingeniería con mención en Gestión Ambiental. En los años 2003 al 2006 se ha desempeñado como responsable de saneamiento ambiental en la Municipalidad de Independencia, en la que fue parte del equipo técnico que implementó la planta de tratamiento de residuos sólidos. Del 2011 al 2014 se ha desempeñado como gerente de Educación y Salud y Medio Ambiente, también en la Municipalidad Distrital de Independencia, y en estos últimos años viene también aportando con sus conocimientos con la ONG ANIA, específicamente en la zona de Los Conchucos. Es un gusto, Liz, contar contigo, estar presente ahora en este espacio Pilar, y poder conversar sobre el tema del medio ambiente. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias Pilar, Guido, y muy agradecida por la invitación. Efectivamente, ya en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, quizá vamos a conversar un poquito sobre estos temas, aterrizando un poco también en nuestra realidad. Si bien es cierto, lo que decía Pilar en la introducción, nuestras actividades están provocando el calentamiento global, ¿no? A través de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto está conllevando, obviamente, al cambio climático. Justo con Guido conversábamos, antes no podías producir naranjas, ahora sí produces, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos ya en pleno cambio climático, ¿no? Lamentablemente, nosotros como ciudadanos decimos, bueno, no, los gases de efecto invernadero, sí, nosotros generamos esos gases directamente, aunque no lo crean, porque todos generamos residuos sólidos. Y los residuos sólidos no tratados, los residuos sólidos que están ya sea en botaderos, allí ocurre un proceso de descomposición anaeróbica en la cual generan los dos gases más importantes que provocan este calentamiento global, que es el dióxido de carbono y el metano. Entonces, al tener basura acumulada, somos generadores de estos gases que provocan el cambio climático final. Pero no somos conscientes hasta el momento, ¿no? Liz, mira tú cuántos años has venido apoyando, trabajando en este tema, justamente el tratamiento de la basura ya en Independencia. Sin embargo, Póngor es una muestra palpable de que hasta ahora no se puede trabajar con la basura. Depende mucho también de las responsabilidades, ¿no? Compartidas, en este caso de la población, de las autoridades locales, ¿no? En el caso de los residuos sólidos, hemos tenido autoridades anteriormente que quizá no le han dado un poco la importancia debida, o en todo caso la responsabilidad que amerita el tema de los residuos, ¿no? Entonces, pero se viene avanzando, ¿no? Por ejemplo, les puedo comentar que el Ministerio del Ambiente viene trabajando el programa Educa, ¿no? Desde hace 6 años atrás. Es un programa de educación ambiental municipal. A través de este programa, todas las municipalidades distritales del Perú vienen trabajando este programa
y están trabajando en dos ámbitos, tanto a nivel formal con la educación básica regular y con la educación comunitaria, ¿no? Entonces es obligatorio, es un trabajo que ya el MINAM lo está liderando, pero es de cumplimiento obligatorio para todas las municipalidades, ¿no? Por otro lado, también el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación también tiene varios programas, ya guías desarrollados para los docentes, tanto de primaria como secundaria, ¿no? Si bien es cierto, el currículo nacional de educación está trabajando el tema de los enfoques, ¿no? 7 enfoques transversales. Uno de esos enfoques es el tema del enfoque ambiental. Para tal efecto, el MINEDU, como les comento, tiene la guía MARES, por ejemplo, que es la guía MARES, es el tema para trabajar con los alumnos en el manejo de residuos sólidos. Tiene la guía ESBI, que por cierto, en eso he trabajado hasta el año pasado. Este año no estoy trabajando con ANIA, pero sí, hasta el año pasado he estado trabajando con este programa, con la metodología TINI, y que para el MINEDU ha sido adaptado y se llama el programa ESBI, ¿no? Liz, bueno, es un gusto estar contigo. Sí. Yo recuerdo a Liz Huanca muy jovencita, en la radio era la voz melodiosa de Radio Ancash, muy buena voz. Gracias. Y hoy profesional, dedicada al medio ambiente, y realmente nos satisface. Es que no creo que no sentimos nosotros lo que no nos falta. Y te digo las cosas como son. El agua, por ejemplo, vemos agua en cantidad en la zona. Y no sentimos que falta el agua y que el agua se va a perder. Y no le da importancia a nuestra población. El medio ambiente, ven árboles por todos lados y dicen, no, nosotros no pasa nada. Y no es así. Entonces, claro, fundamental lo que señalas, ¿no? La educación. Y en eso también nuestras autoridades, tanto de sectoriales, en el caso de la Dirección Regional de Educación o la gerencia encargada en el gobierno regional, los gobiernos locales, muy poca importancia le dan a este tipo de temas. Lo ven tangencialmente en el cumplimiento de su acción, de su plan operativo institucional, pero no van más allá y realmente los problemas que se van a presentar a futuro son gravísimos. Claro, y más lo estamos viviendo. Yo creo que en la época de estiaje ya se tiene ya esas dificultades, esos conflictos ambientales por el tema del agua, ¿no? No solo en la zona norte de nuestra región, sino también aquí en Huaraz, ¿no? Porque la EPS requiere agua en la época de estiaje, pero también la población de Marián, de toda la zona este que cultiva, también requiere de agua. Entonces, en la época de estiaje ya se nota el conflicto. El deterioro es cada vez mayor, cada vez es más grande el deterioro y no logramos cubrir las necesidades, ni tampoco enfrentamos el medio ambiente como debiera ser en su conservación. Yo pienso que es importante que podamos trabajar en equipo, es decir, proyectos que tengan que ver de mayor magnitud tengan que ser liderados por los gobiernos regionales y en algunos casos de repente proyectos de mediana o de menor envergadura por los gobiernos locales, ¿no? Pero lo que sí se observa que es en todo falta un trabajo articulado, ¿no? Un trabajo articulado entre el gobierno local, quien es el que administra su territorio, el gobierno local o el gobierno regional planifica su territorio, es su función. Ese ente debe liderar, coordinar y buscar este trabajo articulado con los organismos del Estado, con el ANA, con el INAIGEM, con otras instituciones más que trabajan este tema del agua, ¿no? Ahí hay un tema también que siempre lo hemos remarcado, Liz, es el tema de la participación de la academia, ¿no? En este caso de la universidad, que es fundamental, ¿no? Porque se supone que se forma profesionales en medio ambiente, en la carrera de medio ambiente o en ingeniería agrícola, ciencias agrarias, pero ellos no están de alguna forma compenetrados en todo este trabajo que podría desarrollarse en forma articulada, como lo indicas, ¿no? Hay un tema que también a nosotros nos preocupa hablando del agua, es el tema de la contaminación del agua dulce, ¿no? O sea, las empresas mineras, sobre todo, se ha mencionado de que están de alguna forma contaminando estas fuentes de agua, pero sin embargo no
no se está desarrollando de repente un trabajo mucho más serio de control. ¿Cómo podríamos avanzar allí, por ejemplo? Por ejemplo, en este aspecto el MINAM tiene sus organismos adscritos que se encargan de la fiscalización ambiental. En este caso es el OEFA, ¿no? El OEFA, el organismo que se encarga de fiscalizar, ¿no? Y también los municipios son, o de acuerdo a las normativas del OEFA, son entidades de fiscalización ambiental. Eso ya está normado, ¿no? Siempre, yo recuerdo que en los años anteriores, OEFA siempre ha estado capacitando a los municipios para darles a conocer cuál es su función como fiscalizador ambiental, ¿no? Obviamente, OEFA también fiscaliza, pero ya son proyectos más grandes que abarcan un mayor territorio, un mayor espacio, proyectos de mayor o actividades de mayor envergadura, que son las que fiscalizan, ¿no? Entonces, ¿pero tú sientes, Liz, que esté habiendo esa fiscalización de parte de OEFA, hablando así, sincerándonos un poco, ¿no? A nivel de la región? Lo que yo creo es que falta un poquito de comunicación. Yo pienso que las entidades están cumpliendo probablemente sus actividades, pero no se están comunicando. Entonces, por ejemplo, sería interesante que se pueda tener acceso a la información de qué actividades han fiscalizado, por ejemplo, ¿no? A qué entidades se están fiscalizando, ¿no? Ya sean municipios, ya sean empresas privadas, etcétera. Lo que notamos es un desconocimiento en la función de cada una de las organizaciones. Por decirte, en los municipios. Los municipios tienen una área que es de educación y cultura, pero la educación lo ven desde un punto muy pequeño, muy reducido, y no educan sobre este tipo de temas. A la población no le llega. Entonces hacen una pequeña actividad, un pequeño taller y creen que con eso cumplieron su tarea. Igual sucede con tanto en el distrital, el provincial y la propia región. Entonces, cuando debiera hacerse las cosas más amplias, los medios de comunicación, las redes hoy en día son fundamental para ello y no se utilizan. Y lo que dice Pilar es cierto, la OEFA al parecer cumple su tarea, pero tampoco ahí nomás no informa. O sea, son cosas muy cerradas. Si esto fuese de conocimiento más amplio, seguramente que mayor sería la conciencia ciudadana. Claro, el proceso de educación, Guido, como tú comprenderás, es un proceso lento, ¿no? Que va a demorar. Obviamente, todos los expertos señalan que tiene que iniciarse y le tenemos que dar más fuerza a la educación inicial, la educación primaria, ¿no? Que es ahí, en ese aspecto donde podemos formar, podemos tener una población que cuando ya sea adulta va a ser otro tipo de... Esta conciencia que se genera a nivel de educación inicial desde los niños, lo vamos a ver, de repente es un trabajo más a largo plazo, ¿no? Claro. No es inmediato. Pero ¿qué de la población adulta, no? Que es en realidad la gente inconsciente, que cuando camina por el río arroja su basura al río, que cuando está comiendo un helado lanza nomás al piso, tira la cáscara del plátano. No hay una conciencia. ¿Cómo contribuir ahí para que ellos puedan corregir eso? Sí, ¿no? Justamente para eso el MINAM ha creado este programa Educa, que se llama, como les comentaba, es obligatorio su cumplimiento en las 1.800 y tantos municipalidades distritales que tenemos. Pero entonces hay un problema con la municipalidad que no está cumpliendo con sancionar. Las municipalidades en este aspecto, por ejemplo, van a capacitar a esa población que no está en la educación básica regular, que me decías, al poblador que va y que tira, etcétera, ¿no? Pero para ello requieren muchas estrategias de acuerdo a la realidad de cada zona, la sierra, la costa, la selva. Entonces, se hace necesario que se diseñen las estrategias, que se diseñen los procedimientos para poder capacitar a los diferentes grupos sociales que están, ya sean ornatos, ya sean club de madres, ya sean las diferentes organizaciones que existen. Pero para ello primero las tienen que identificar, las tienen que organizar
Y es un proceso que a veces no es rápido. Este proceso de educación indudablemente lo venimos y es difícil. haciendo. En la época que yo estuve en la municipalidad, Sí, sí. también lo trabajamos. Y lo que tenemos que entender, Liz, es de que medio ambiente somos todos. Por Todos supuesto. somos medio ambiente Por supuesto. y en ello la prensa juega un rol importante. Por Mira, supuesto. si los medios de comunicación que tenemos acá hoy en día pudiésemos repercutir en algún pequeño mensaje de 30 segundos diariamente por la cantidad de medios que tenemos, tendríamos pues más o menos un auditorio de 30.000, 40.000 personas que a diario recibirían un mensaje. Pero alguien tendría que elaborarlo y alcanzar a los medios, o concientizar a los medios de comunicación sobre este tema. No se hace. Entonces, sí es cierto que se trabajan desde los municipios y de las demás instituciones como el sector de educación, pero es pequeñito. Sí. Ya esta semana celebran el Día del Medio Ambiente, ese día están sembrando, cosechando a los chiquitos y ahí se acabó hasta el año siguiente. Tiene Entonces que no hay ser continuidad. Entonces es cierto lo que tú señalas, ¿no? Las estrategias no están bien implementadas para que pueda tener una continuidad, porque si no cuidamos realmente el medio ambiente, vamos a sufrir un deterioro tremendo. Y nosotros estamos ubicados en una zona muy especial, ¿no? Sí, por los glaciares, ¿no? Claro, y se estamos- está notando la deglaciación. Exactamente. Entonces es muy importante que, si bien es cierto, lo que ocurre con los glaciares no solamente es nuestra responsabilidad, sino también ya es a nivel global, es producto del cambio climático y otras actividades, pero también tenemos nuestra cuota, ¿no? Nuestra cuota como población, ¿no? Entonces yo creo que está bien que trabajemos con la población, con la educación comunitaria, y también por otro lado Minedu trabaja con la educación formal, pero ahí lo que falta que es que se articule, ¿no? Que diga ya, Minedu trabaja este aspecto, Minam trabaja con las municipalidades, ¿cómo nos articulamos? ¿Cómo hacemos que estos dos programas articuladamente resulten mejor? Porque yo, alcalde, en mi territorio, quiero que funcione de esta manera y me voy a reunir con ustedes porque queremos trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, ver otras opciones que le Claro, que el permitan- trabajo no solamente sea para la fotografía, sino sea para la conciencia, que es lo fundamental, Y ¿no? mucho más, Guido, cuando hay ejemplos, ¿no? A nivel nacional, el caso Sí. de Arequipa, por ejemplo, Sí. es una ciudad bastante limpia, ¿no? Eminente limpia comparado a nuestra provincia, en Huaraz, y otras ciudades a nivel también de la zona del sur, ¿no? Entonces, habría, como lo dice aquí Liz, desarrollar un trabajo mucho más fuerte en el tema educativo, ¿no? Con las municipalidades, que creo que no están entendiendo el tema del rol que les corresponde a ellos en el tema de utilizar algunas estrategias para despertar el interés a la población, porque también se habla, como lo decía Guido, lo han comentado ustedes, el tema de la deglaciación, por ejemplo, ¿no? De acá a unos años vamos a tener un problema con el tema del agua, ¿no? El agua que de repente ahora lo consumimos y hasta lo desperdiciamos en la casa, no va a llegar así a nuestro caño, a nuestra casa, a nuestro domicilio. Y por otro lado, también existe este desperdicio de agua dulce, ¿no? El agua que se da con el desperdicio en la deglaciación, que termina en los ríos, que termina en el mar, y no se está aplicando de repente alguna política o algo que permita utilizar esa agua en regadío, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que decía Pilar es muy cierto. Tenemos, como le digo, el problema del agua es evidente y tenemos que cambiar algunas concepciones. Por ejemplo, los proyectos de inversión, ya sean públicas o privadas, cuando se elaboran, a veces se elaboran muy puntualmente para un determinado fin. Y yo creo que ya es hora de que a través del gobierno regional y los gobiernos locales se puedan hacer megaproyectos en el tema del agua, ¿no? Sobre todo en cabeceras de cuenca, Claro. ¿no? ¿Y la cooperación técnica internacional en algo está trabajando en la zona? Bueno, muy ahorita no tengo esa información Porque, ahora. mira, nosotros somos Reserva Mundial de Biosfera, Claro. declarado por la UNESCO. O sea, declarativamente, muy bien, un título que nos han dado. ¿De qué nos sirve el título? De nada. Claro. Cuando debieran ellos apoyarnos económicamente para implementar programas de conservación del ecosistema, pero también utilizar, porque nos cortan con una serie de normas y no podemos utilizar todas las bondades que hay, ¿no? Mira, en espejos de aguas tenemos cuántos millones de metros cúbicos, de espejos de agua y en profundidades que muy bien podríamos ir cultivando también truchas.
pero nuestra producción truchícola de la zona no alcanza ni a 150 toneladas métricas anuales. No sé, no es nada. Mira, justo lo que decías, necesitamos, nuevamente hablamos del trabajo articulado. Sí, Tenemos, por ejemplo, SUNAS, que es el regulador del agua, y a través de en este organismo de SUNAS existe el mecanismo que se llama MERECE, que es un mecanismo de retribución para ecosistemas. Entonces, a través de este mecanismo, las EPS, algunas EPS del Perú ya vienen trabajando, ¿no?, este mecanismo. La EPS Chavín, no tengo conocimiento, probablemente también está en ese proceso, pero es necesario que articuladamente se trabaje. SUNAS, que va a regular el agua, ¿por qué? Porque necesita, al menos la EPS requiere que Huaraz tenga el agua en cantidad y calidad y continuidad, ¿no? Que no la hay ahora, ¿no? Pero para ello también, si yo quiero garantizar eso, necesito tener mis reservorios en cabecera de cuenca. No me refiero a reservorios físicos, sino otro tipo de trabajos de siembra y cosecha de agua, etcétera, pero que se desarrollen en las cabeceras de cuencas. Para eso es necesario articular el trabajo con el gobierno regional, con los gobiernos locales, ¿no? Y las autoridades, los organismos como el ANA o como el CERNAM, que a veces participan en los proyectos de inversión pública, cuando ya está el proyecto, te lo presento, ¿para qué? Para que me digas si hay alguna observación. Lo que dices es totalmente Pero creo que desde el comienzo, desde el momento que se empieza a lograr un proyecto ambiental de magnitud, ya deberían estar trabajando tanto el CERNAM, la Autoridad Local del Agua o la Autoridad Nacional del Agua, todos los que tengan que ver, para que no, cuando ya está el proyecto, dame tu opinión. Hay mucho celo en ese aspecto. Cada quien hace lo que le corresponde y no lo coordina con el otro. Le llega el documento, le da la opinión que quiere o lo deja allí hasta cuando le da la gana prácticamente, porque hemos visto cómo se quejan los alcaldes cuando tienen que recibir una certificación, ¿no? Ahí hay que ver también el tema de los intereses, ¿no? A veces cuando se formulan proyectos de gran inversión, hay intereses simplemente para inclinar ese proyecto hacia un grupo de profesionales de forma cerrada, como lo dices, ¿no? Sí. Y eso es lo que no permite, pues, de que se integren otras instituciones que podrían muy bien contribuir un trabajo mucho más articulado. El caso del agua que estaba señalando para nosotros, para consumo humano, por ejemplo, y regadío de esta cuenca del río Quilcay, cada vez vamos subiendo más la tubería, vamos a llegar a la parte alta, cuando debiéramos, a algunos metros más abajo seguramente de la laguna, que es nuestro principal proveedor de agua, debiéramos generar grandes pozas de agua, grandes lagunas de agua, y que alrededor podría arborizarse. Esto serviría turísticamente, habría otro tipo de ambiente. Claro. Se arborizaría, pero no se hace. Lo único que cada vez que nos falta el agua por la sequía, que va a empezar ahora, como ya empezamos el verano andino, vamos subiendo la tubería, cada vez más arriba. Huaraz no tiene ni 17 horas diarias de agua en la red, y esta, cuando llega en algunos lugares, no tiene la presión suficiente. Entonces no hacemos ese trabajo integral que tú señalas, ¿no? Sí, es por eso es que necesitamos hacer ese trabajo con los organismos, no solo el gobierno local, el gobierno regional, sino que son los que tienen la capacidad de poder ejecutar, de invertir, sino también allí los otros organismos que son normativos, como el CERNAM, el ANA que les comentaba, ¿no? Y toda autoridad que tenga que observar o que tenga que tener una opinión para el proyecto de inversión, porque así lo establecen las normas, que tiene que tener opinión de algunos organismos, deberían ya iniciar desde el comienzo, estar presentes en la elaboración del proyecto, para que no a última hora, cuando ya termino, digan, no, ¿sabes qué? Te observo esto, no. Hay un tema que también no debemos dejar de pasar, Liz, no solamente es el tema del agua, en el tema del cuidado del medio ambiente, sino también en las áreas deforestadas, por ejemplo, ¿no? A nivel de Ancash hay infinidad de áreas deforestadas. Por ejemplo, en épocas como en este mes, la gente todavía tiene la costumbre de desarrollar las quemas, ¿no?, de las plantaciones, para el hecho de de atraer un poco más la lluvia. Sin embargo, no nos damos cuenta que con todo eso estamos contaminando. Y aparte de ello, hay una experiencia que ya se viene trabajando a nivel internacional, que es el tema de la captura de los bonos de carbono, ¿no? Que sería también importante de repente replicarla, desarrollarla dentro de nuestra región o en nuestra provincia.
Claro, por supuesto, ¿no? Hay proyectos que ya se han ejecutado dentro del distrito, ¿no? Si nos vamos por la zona hacia el lado este, sí vemos que hay espacios donde se han reforestado en los gobiernos anteriores, ¿no? En los gobiernos locales anteriores, pero se requiere más proyectos de este tipo, ¿no? Más proyectos que van a permitir no solamente modificar ese ecosistema, ¿no? Van a cambiar muchas cosas porque estás cambiando el ecosistema. Entonces, va a permitir mejorar las condiciones ambientales de todo ese entorno, ¿no? Para eso se requiere que quien planifica su territorio tiene que ver dónde va a realizar este tipo de trabajos. Y es el gobierno local o el gobierno regional que tiene que planificar su territorio. Falta una zonificación en todo caso, ¿no? Una zonificación, un ordenamiento territorial, o como le llaman, una zonificación ecológica. Sí, dicho sea de paso que hay una ordenanza desde hace creo 2 años atrás que no se cumple, ¿no? Y es fundamental. Si no ordenamos el territorio, no vamos a poder seguir avanzando. Y eso tiene que hacerse realmente, y ojalá que este gobierno regional, los consejeros le den importancia a esa ordenanza ya emitida hace 1 o 2 años atrás, y se haga pues lo más pronto posible, ¿no? Claro, lo que dice Guido es cierto, y lo que falta ahí pues es el tema de la decisión política con la inversión, ¿no? Porque un proyecto de esta envergadura, de una zonificación no va a ser pues con un costo mínimo, siempre va a necesitar una inversión fuerte, pero también hace falta de que las autoridades tomen conciencia de lo importante y valioso que sería este documento para poder planificar y permitirnos crecer, ¿no? Y no solamente en la conservación del medio ambiente, sino en el desarrollo socioproductivo, económico, cultural de nuestra zona. Conversábamos minutos antes cómo es que se ve desde Carhuaza a Caraz todas las laderas llenas de sembríos y arándanos y fresas, ¿no? Nos han invadido. Y qué bien, ¿no? Nos satisface. Anteriormente apostábamos por la manzana y el durazno. Se han quedado ahí un poco rezagados, pero merece un poco más de estudio para encontrar la variedad precisa que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, hay en realidad mucho que trabajar y lo que no tenemos es conciencia, pues. Este 5 de junio tenemos que hacer una profunda reflexión, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación, de que medio ambiente somos todos. Y que si no lo cuidamos, pues bueno, estamos, camino a perder todo lo que tenemos. Hay un lema que dice, no se ama lo que no se conoce. Lo que no se conoce. No se ama lo que no se conoce, ¿no? No, y no se exige lo que no te falta. Y eso iba a lo que hace un momento te comentaba. Por ejemplo, en mi tierra, en Tacna, no tienen agua. La gente se muere de sed. A las justas se alcanzan a almacenar agua para poder cubrir la demanda de la población, que ya está por los 400.000 habitantes. Entonces están haciendo uso de perforaciones en la zona costa, pero son exportadores de olivo, son exportadores de naranja, son exportadores de granada, son exportadores de higo, son exportadores de pimientos y orégano. Entonces, ellos que no tienen agua, ¿cómo cuidan la gotita de agua que hay? Yo creo que ahí también están haciendo un trabajo mucho más planificado en el uso del agua, ya con los sistemas, ¿no? Los sistemas de presurizado por goteo que Así se vienen implementando. Sí. Utilizan solamente la cantidad de agua que necesita la planta. En cambio acá todavía seguimos la derrochamos, ¿no? Riego, ¿no? Nuestras lluvias que no cuidamos de esa agua y que se va toda al mar, ¿no? La optimización. La optimización, claro. Del uso del agua a través de los sistemas de riego tecnificado. Y nosotros pues no hemos avanzado en eso, ¿no? Mira, 30 años seguimos hablando de chinecas. Chavimochi, ¿cómo ha prosperado Chavimochi? Y utilizando las aguas de acá de Santa, ¿no? Y el otro lado se ha convertido en un pueblo joven enorme, ¿no? O sea, hay cosas de conciencia que tenemos que cambiar. Finalmente, Liz, hay un tema también importante que debemos de tratar, que es el tema, tú lo mencionaste al inicio, la polución del aire producto de las emisiones de los gases, ¿no? De los vehículos automotores, el tema del dióxido de carbono. Sigue contaminándose, se siguen utilizando vehículos que siguen contribuyendo a esta contaminación. ¿Qué hacer frente a esto? Los gobiernos locales, como les decía, a través de son entidades de fiscalización ambiental, son EFAs que forman parte de la OEFA, ¿no? Entonces, los gobiernos locales tienen que implementarse, ¿no?
tienen que implementarse con equipos. Pero ¿hay alguna norma que les exija, les da un periodo de tiempo para que se puedan implementar, para que ya puedan trabajar en todo esto? A nivel nacional sí hay esa norma en la que, pero lamentablemente no se cumple, el tema ¿no? de control, el tema de no hay plazos, no se está cumpliendo, ¿no? Hay plazos, sanciones. pero no, Los tubos de escape, no hay sanciones, no hay un control, ¿no? No hay control. Los tubos de escape, por ejemplo, del servicio público, debe ir hacia arriba y tú ves, estás caminando en la calle y alguien botó un montón de humo. Esas cosas no están permitidas. Claro. ¿no? Claro. Entonces, ese tipo. Ese ya está normado. Y está normado. Ya incluso ya su plazo. Ahora, lo otro que debiera cambiarse, Liz, es una ley nacional. Aquí, el que tiene un vehículo nuevo es el que más impuestos paga. En otras partes no es así. El que tiene vehículo viejo es el que más paga porque es el que más contamina. Claro. El vehículo nuevo debiera disminuir sus impuestos, claro. ¿no? Y el vehículo viejo que tiene uno que tiene 10, 15 años, ese es el que más debe pagar, porque es el que está contaminando. Exacto. Es lo que... No, eso debiera cambiarse, ¿no? Claro, eso debería ser así, ¿no? Pero estamos en todo ese proceso, pues, ¿no? En ese proceso que, si bien es cierto, es un poco lento y requiere un poquito más fuerza, que todas las entidades que tengan que ver con el tema del cuidado del ambiente le pongan más fuerza a eso, ¿no? Más voluntad, más fuerza, para que podamos por lo menos visualizar algo, ¿no? De ese trabajo. Bueno, con la experiencia que tienes también en el tema educativo, Liz, formando a los niños con esta ONG en la que han estado trabajando en la zona de los Conchucos, más o menos qué resultados obtenemos. Sería bueno también compartirlo, ¿no? Hay de alguna forma una buena recepción de parte del alumnado para corregir estas costumbres de repente, o cómo podemos mejorar, ¿no? Miren, ANIA es una ONG, es que viene trabajando ya desde muchos años atrás, ¿no? Desde 1995, en este tema de educación ambiental. Pero lo que yo he observado de esta metodología ha sido creada por Joaquín Leguía, quien es un directivo, hasta el año pasado ha sido el presidente de la ONG ANIA. Él ha diseñado esta metodología que se llama TINI, ¿no? La metodología TINI. Lo que sí he observado en esto es que tiene algo muy peculiar, algo muy particular. Generalmente la metodología TINI consiste en que los alumnos puedan tener un espacio en el que ellos puedan criar la vida. Y muchos hemos visto ese tipo de proyectos, ¿no? No sé si recuerdan los biohuertos. Sí, sí. Hemos visto este tipo de proyectos. Pero esta metodología yo he observado que tiene algo más que un biohuerto. Porque cuando tú ves un biohuerto, ¿qué observas? ¿Qué observas? Observas plantas, ¿no? Ornamentales, flores. ¿Qué observas también? Observas hortalizas, ¿no? ¿Qué más observas? Frutales. ¿Y para qué sirve esto? Para consumir, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje nos estamos dando todos? El biohuerto es para mí consumo, es para mí aprovechamiento. Pero en la TINI ese espacio verde es para algo más. No solamente es para alimentarme saludablemente con las verduras, para consumir las hierbas medicinales y curarme, sino también yo tengo que tener un espacio, esa es la diferencia de la TINI con los biohuertos, tengo que tener un espacio para el medio ambiente. O sea, no solamente a mi espacio voy a explotarlo para mi consumo, sino también voy a tener 1/3 de esto para cuidar el medio ambiente. En este caso, los niños tienen y plantan flores. ¿Para qué? Para ayudar el proceso de polinización, para que esto pueda replicarse más de forma natural también en otros espacios, en otros ecosistemas aledaños, ¿no? Entonces, eso se trabaja en esta metodología, ¿no? ¿Qué cosa voy a plantar para que me beneficie a mí? Porque voy a consumir, me voy a nutrir. ¿Qué cosa voy a plantar para compartir con los demás, para beneficiar a los demás? A mi papá o a mi familia o a mis compañeros, a mis profesores, y qué cosa voy a plantar, qué voy a tener para ayudar al medio ambiente. Esa es la gran diferencia con un biohuerto, que muchos vemos al biohuerto solo como extracción. Entonces, allí está el chip, yo creo, ¿no? Que no solo veamos, esto es para mí, para mi consumo, y para el medio ambiente. Claro.
Entonces, con esas de esa prácticas manera. también seguramente en el mismo manejo y el uso del agua y en fin todo lo que tenga que ver con el tema sí, hay muchos importante, temas. Liz, lo que estamos conversando. No va a ser esta la primera vez en la que vamos a conversar contigo, seguramente habrán nuevas invitaciones para poder seguir entrevistándote, hablando sobre el tema del cuidado del medio ambiente. Te agradecemos en verdad infinitamente ustedes, por tu presencia. Y antes de despedirnos, Guido, sería importante remarcar que la semana pasada también hicimos una invitación al director del Parque Nacional Huascarán, Sí, el señor William Martínez Finquín, porque queríamos también conocer un poco sobre el tema de los avances que pueden desarrollar, que están desarrollando como espacio natural protegido, ¿no? ¿Se ha disculpado? Él se ha disculpado y es bueno darlo a conocer, justamente por eso lo menciono, ¿no? Él indicó que desde el 1 está en la ciudad de Lima acompañando a la comunidad Unidos Venceremos y por lo tanto él está a espera de que le volvamos a invitar en otra fecha en lo que ellos puedan estar presentes y participar con nosotros. Sumamente importante conversar con el jefe del Parque Nacional Huascarán, porque esta es una institución que abarca 340.000 hectáreas y nos gustaría saber y compartir con la comunidad qué cosas se han hecho durante estos casi 50 años que tiene ya el parque y qué cosa es lo que se va a hacer adelante, qué se espera, ¿no?, en torno a estos temas que estamos dialogando el día de hoy. Creo que hasta aquí nuestra presente edición, Pilar. Así es, nos vamos Guido, despidiendo. nos vamos despidiendo, les agradecemos por su sintonía, estaremos nuevamente con ustedes, Dios mediante, el próximo sábado.